A los 82 años, creí que ya había aprendido lo suficiente sobre la vida como para no sorprenderme, pero hubo una decisión que me dejó un sabor amargo: mudarme a una residencia. En aquel momento parecía lo correcto. Mi familia me lo aconsejó con la promesa de que allí tendría todo el cuidado y la comodidad que necesitaba. Les creí. Sin embargo, una vez dentro, descubrí que la realidad estaba muy lejos de lo que había imaginado. Sé que muchos de ustedes pueden estar pensando en esta opción, ya sea para ustedes mismos o para un ser querido. Tal vez crean que es la decisión más segura, o quizá les hayan dicho que facilitará las cosas. Pero antes de dar ese paso, quiero contarles 6 verdades que ojalá alguien me hubiera dicho antes de entrar, porque la vida en una residencia no se trata solo de conveniencia, lo cambia todo. Y cuando entras, salir no es tan sencillo como piensas. Quédate conmigo hasta el final, porque algunas de estas lecciones pueden sorprenderte. Y si conoces a alguien que esté considerando mudarse a una, este relato podría ser justo lo que necesita escuchar antes de tomar una decisión que marque su vida. El primer gran golpe fue perder mi independencia. No fue la habitación pequeña, los horarios fijos de comida o las caras desconocidas lo que más me afectó, sino darme cuenta de que ya no tenía control sobre mi propia vida. Antes, yo decidía cuándo levantarme, cuándo comer y cómo pasar mi día. Podía salir a caminar cuando quisiera, preparar mis propios alimentos o simplemente sentarme en mi sillón favorito con un libro. Dentro de la residencia todo se regía por un horario que no era mío. El desayuno se servía a una hora concreta, tuviera o no hambre. Las luces se apagaban a cierta hora, estuviera o no listo para dormir. Para salir a caminar había que pedir permiso y esperar a que alguien estuviera disponible para acompañarme. Decisiones simples como qué comer o qué ropa usar empezaron a sentirse como privilegios y no como elecciones básicas. Recuerdo mi primera semana allí, despertando en una cama que no sentía mía. Me senté, estiré los brazos y busqué el libro que estaba leyendo en mi casa. Miré alrededor y lo comprendí. No estaba en mi hogar. Mis libros, mi sillón, esos pequeños objetos que había reunido con el tiempo, todo se había ido. En su lugar había paredes frías, una cama que no elegí y una sensación persistente de no estar al mando de mi vida. Lo más difícil fue darme cuenta de que, una vez que entregas tu independencia, recuperarla es casi imposible. Te adaptas porque no queda otra. Dejas de discutir cuando te dicen qué hay para la cena. Dejas de pedir salir cuando quieres. Aprendes a encajar en su sistema. Pero en el proceso, comienzas a perderte a ti mismo. Si estás pensando en una residencia, pregúntate, ¿estás preparado para renunciar a esas pequeñas libertades que hacen que la vida sea tuya? Porque cuando desaparecen, las echarás de menos más de lo que imaginas. El segundo gran pesar fue sentirme olvidado. Una de las verdades más duras de mudarse a una residencia es darse cuenta de que el mundo afuera sigue girando sin ti. Al llegar, mi familia me aseguraba que vendrían a visitarme con frecuencia, y al principio así fue. Mi hija venía una vez por semana, mis nietos los fines de semana, y por un tiempo sentí que aún tenía un vínculo con mi vida anterior. Pero con los meses, las visitas se hicieron más esporádicas. Mi hija empezó a llamar en lugar de venir. Mis nietos se ocuparon con la escuela y el trabajo. Los días festivos eran los más difíciles. Todos prometían venir, pero siempre surgía algo de último momento. Y de pronto me encontré solo en la sala común, mirando cómo otros residentes fijaban la vista en la puerta, esperando que ese fuera el día en que alguien se acordara de ellos. No era que mi familia hubiera dejado de quererme, simplemente la vida se les interponía. Cuando no estás presente cada día, es fácil que los demás asuman que estás bien, que te estás adaptando, que ya no necesitas tanta atención. Pero la verdad es que, cuanto más tiempo pasas en una residencia, más sencillo se vuelve para los demás olvidar cuánto los sigues necesitando. Recuerdo una noche, sentado en mi habitación, sosteniendo el teléfono y dudando si llamar a mi hijo. No quería ser una carga, no quería recordarle que estaba allí esperando una visita que quizá nunca llegara. Dejé el teléfono sobre la mesa y en ese momento lo comprendí. Esta era mi vida ahora, ver pasar los días con la esperanza de que alguien se acordara de incluirme.
Si piensas en mudarte a una residencia, pregúntate si estás preparado para la soledad, porque por mucho que tu familia te ame, una vez que dejas de estar a la vista, es más fácil de lo que crees quedar fuera de la mente. Cuando llegué pensé que solo estaba cambiando de lugar, pero en realidad también estaba cambiando el motivo por el que vivía. En casa tenía responsabilidades, rutinas, pasatiempos, una razón para levantarme cada mañana. Incluso las cosas pequeñas, como regar las plantas, preparar mi propio café o mantener en orden mi espacio, me daban un sentido de propósito. En la residencia, esas costumbres desaparecieron. Las comidas llegaban hechas, alguien más limpiaba y las plantas ya no eran mías para cuidar. Al principio me dije que sería agradable descansar al fin, sin tareas, sin obligaciones, solo relajación, pero a las pocas semanas me di cuenta de que algo faltaba. Los días se estiraban, sin nada que hacer salvo esperar. Lo veía también en otros residentes. Personas que antes rebosaban energía, ahora pasaban las horas sentadas, mirando al vacío, esperando que el tiempo corriera más rápido. Estaba George, un hombre de 84 años que había sido carpintero toda su vida. En casa siempre estaba reparando algo o construyendo pequeños proyectos en su garaje. Aquí no había herramientas, no había proyectos, nada que pudiera crear. Observé cómo sus manos, antes firmes y hábiles, ahora reposaban inactivas sobre su regazo. «Me siento inútil», me dijo un día, y entendí exactamente lo que quería decir. Cuando dejas de tener algo que cuidar o por lo que trabajar, la vida empieza a perder significado. La mente se ralentiza, el cuerpo la sigue, y pronto te sientes como un residente más en un lugar donde el tiempo pasa, pero nada realmente cambia. Si piensas en una residencia, pregúntate qué le da sentido a tu vida, porque aquí encontrarlo no es solo cuestión de llenar las horas, sino de aferrarte con fuerza a lo que te hace sentir vivo. Antes de mudarme, mi salud era buena para mi edad. No corría maratones, pero me valía por mí mismo. Podía salir a caminar, cocinar mis propias comidas y tenía mis rutinas. Ir a comprar, estirarme por las mañanas, incluso dar vueltas por la casa para mantener fuertes las piernas. Pero al llegar, todo cambió. Al principio parecía que simplemente estaba descansando. Me llevaban las comidas, ya no pasaba tiempo de pie en la cocina y si necesitaba algo, bastaba con pulsar un botón para que alguien viniera. Lo que no entendí de inmediato es que, cuanto menos hacía por mí mismo, más me debilitaba. Empecé a moverme menos y pronto mis piernas se sintieron más rígidas. Pasaba más tiempo sentado y sin darme cuenta, levantarme de una silla empezó a ser un esfuerzo. Los músculos que había cuidado durante años se desvanecían más rápido de lo que imaginaba. Y no era solo yo. Vi a otros llegar caminando por su propio pie y al cabo de poco tiempo depender de una silla de ruedas. Personas que habían sido completamente independientes comenzaron a necesitar ayuda para cosas que antes no les costaban nada. Cuanto más apoyo nos daban, más dependientes nos volvíamos. Recuerdo a mi vecina Alice, una mujer de 81 años, llena de energía cuando llegó. Solía caminar todos los días por las instalaciones, convencida de que no iba a desacelerar solo por la edad, pero con el tiempo dejó de salir tanto. Luego empezó a usar un andador y después una silla de ruedas. Un día me miró y me dijo, «No sé cuándo pasó, pero siento que envejecí 10 años en apenas unos meses». Y eso era exactamente lo que se sentía. Cuando dejas de usar tu cuerpo, empiezas a perderlo. En una residencia, donde todo está pensado para hacerte la vida más fácil, es sencillo olvidar que moverse no es solo una cuestión de comodidad, sino de supervivencia. Si hubiera sabido lo rápido que perdería mi fuerza, habría luchado más por mantenerme activo, por moverme, por exigirme incluso en los días en que no tenía ganas. Si piensas en vivir en una residencia, pregúntate, ¿tendrás la motivación para mantener tu cuerpo fuerte cuando todo esté diseñado para que no te esfuerces? Porque una vez que te desaceleras, levantarte de nuevo no es tan simple como parece. Otro gran arrepentimiento fue perder mi privacidad y mi dignidad. Antes, en mi casa, tenía mi propio espacio. Podía cerrar la puerta de mi habitación, quedarme en silencio si quería y hacer las cosas a mi manera. En una residencia, la privacidad es un lujo que no siempre puedes conservar.
Desde el primer día sentí que estaba constantemente vigilado. Personal entrando y saliendo, revisiones programadas y espacios compartidos donde rara vez estás solo. Incluso acciones tan íntimas como vestirte o ir al baño a menudo requerían la ayuda de alguien. Sé que solo hacían su trabajo, pero no es fácil aceptar asistencia para cosas que has hecho por ti mismo toda tu vida. Recuerdo mi primera semana, luchando con la idea de tener que pedir permiso para lo que antes hacía sin pensarlo. ¿Quería darme una ducha? Tenía que esperar a que alguien estuviera disponible. ¿Necesitaba ir al baño? A veces, presionar el botón de llamada significaba esperar más de lo que me hubiera gustado. Incluso las opciones de comida eran limitadas. Si no te gustaba lo que había en el menú, simplemente no había alternativa. Y luego estaba el asunto de los compañeros de cuarto. No todos tienen una habitación privada, y compartir tu espacio con alguien que no elegiste puede ser frustrante. Yo tuve la suerte de tener un compañero amable, pero escuché historias de otros que no corrieron la misma suerte. Ruidos constantes, falta de higiene o problemas cognitivos que hacían casi imposible dormir. Por mucho que intentes hacer tu habitación más acogedora, nunca se siente completamente tuya. La dignidad es algo difícil de perder, y no me di cuenta de cuánto de la mía tendría que entregar hasta que ya estaba allí. Cuando la gente golpea la puerta pero no espera tu respuesta antes de entrar, cuando te hablan como a un paciente y no como a una persona, cuando tus rutinas diarias se rigen por un horario que no has creado, algo cambia dentro de ti. Empiezas a sentirte menos tú mismo y más como un nombre más en una lista. Si consideras vivir en una residencia, pregúntate, ¿estás listo para renunciar a la privacidad y el control que has tenido toda tu vida? Porque una vez que se pierden, es muy difícil recuperarlos. Otro de los grandes arrepentimientos fue darme cuenta de que salir no es tan fácil como parece. Cuando me mudé a la residencia, me dije que sería algo temporal. Pensaba probar, ver cómo me iba, y si no me gustaba siempre podría regresar a casa. Lo que no entendí entonces fue lo difícil que sería marcharme una vez dentro. Al principio parecía sencillo. Si no me adaptaba, simplemente volvería. Pero mi hogar ya no era el mismo. La casa había estado vacía y mantenerla a distancia se volvió complicado. Mis hijos habían comenzado a hacer cambios, vendiendo cosas que creían que ya no necesitaba e incluso considerando alquilarla. Cuando mencioné la idea de regresar, dudaron. ¿Estás seguro de que podrás valerte por ti mismo? ¿No sería más seguro quedarte? Solo queremos lo mejor para ti. También estaba el problema del deterioro físico. Después de meses viviendo en un lugar donde no tenía que cocinar, limpiar o caminar demasiado, ya no era tan fuerte como antes. La independencia que había tenido comenzó a desvanecerse y la idea de volver a casa se volvió más difícil de lo que había imaginado. Ya no confiaba tanto en mi capacidad para vivir solo, y ese miedo me mantuvo allí. Conocí a otros que pasaron por lo mismo. Pensaban probar la residencia por un tiempo y al final descubrir que salir era mucho más complicado. Cuanto más tiempo te quedas, más difícil es adaptarte a la vida fuera. Algunos incluso perdieron la opción por completo. Una vez que su casa fue vendida o sus ahorros se agotaron por el costo del cuidado, no hubo marcha atrás. Eso es algo que nadie te advierte. Mudarte parece una decisión reversible, pero para la mayoría no lo es. La residencia poco a poco se convierte en tu mundo entero, y cuando te das cuenta, la vida que conocías se siente como un recuerdo lejano. Si estás considerando esta opción, pregúntate, ¿estás preparado para que una vez dentro, salir no sea tan simple como crees? Porque una vez que te instalas, las barreras para marcharte, ya sean económicas, físicas o emocionales, pueden ser más difíciles de superar de lo que imaginas. Mirando hacia atrás, no me arrepiento de envejecer, pero sí de haber creído que una residencia era mi única opción. Entré esperando comodidad, seguridad y una mejor calidad de vida, y lo que encontré fue un mundo que, poco a poco, me quitó mi independencia, mi privacidad, mi propósito e incluso mi sentido de identidad. ¿Significa eso que todas las residencias son malas? No necesariamente. Algunas personas realmente necesitan el nivel de cuidado que ofrecen. Pero antes de tomar esa decisión, piensa bien en lo que vas a entregar, porque una vez que entras,
La vida nunca vuelve a ser igual. Si pudiera hacerlo de nuevo, habría luchado más por quedarme en mi casa. Habría buscado más formas de recibir ayuda sin renunciar a mi libertad y me habría asegurado de que realmente lo necesitaba antes de dar un paso tan permanente. Y si tú te enfrentas a esta elección, espero que te tomes el tiempo de preguntarte, ¿es esto realmente lo mejor para mí o solo lo que parece más fácil en este momento? Porque la vida que tienes hoy, tus rutinas, tu independencia y tus decisiones, vale la pena conservarlas todo el tiempo que puedas.